Estuve viendo del capítulo 1, hasta el capítulo 9, tiene que ver todo con la genealogía de las tribus, tiene que ver todo con lo que es la familia de las tribus y sus descendencias, amén. Pero en el capítulo 10 para adelante comienza la repetición de lo que pasó en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y la historia obviamente de los reyes. Dentro de eso está la triste historia del rey Saúl, se vuelve a repetir en este caso en la crónica de los reyes de la nación de Israel, como es Saúl. Amados hermanos, quiero que principalmente, alabado sea el Señor para siempre, vea este verso muy impactante, el verso 13 del capítulo 10 de Primera Crónica. ¿Amén? ¿Tenemos? Amén. Mire lo que dice allí. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, lo cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David su hijo, el hijo de Isaí. Hasta allí. Bendito sea el Señor para siempre. Amados hermanos, se vuelve a repetir aquí el pecado, uno de los pecados más grandes y uno de los pecados de muerte, si se podría decir así, como es el pecado de rebelión. Aquí mi tema en esta reflexión es la rebelión de Saúl. Alabado sea Cristo para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La rebelión de Saúl. Amados hermanos, en estos versículos vamos a aprender, o en estos textos, vamos a aprender que, amados hermanos, la rebelión, bendito sea Cristo para siempre, para que haya una rebelión tiene primero que declararse alguien en desobediencia, en desacato a la palabra, en desacato a la ordenanza, a la ley, al mandamiento de Dios. Esto es como una cadena que se va entretejiendo entre sí. Amados hermanos, Saúl, antes de que caiga en rebelión, primero él cayó en desobediencia. Si recordamos los primeros libros de Samuel, el segundo libro de Samuel, y cuando vamos a ver que Dios le dio una orden por medio del profeta Samuel a Saúl, y le dijo que lo espere hasta 7 días que él iba a llegar, y Saúl se encontró rodeado por los filisteos, y Saúl se tomó atribuciones las cuales no le competía a él como rey, las cuales la único que tenían el derecho de poder ofrecer ofrenda, holocausto, sacrificio, era netamente del sacerdote. Alabado sea el Señor para siempre. En ese tiempo pues estaba Samuel, como profeta y como sacerdote a la vez. Saúl tuvo en poco la ordenanza de Dios. Saúl pecó gravemente contra el Señor, amados hermanos, teniendo en poco la palabra del Señor, teniendo en poco el mandato de Dios, de tal manera que Dios lo destituyó de su presencia. No obstante, aquí, amados hermanos, alabado sea Cristo para siempre, Dios le dice, alabado sea Cristo, a Saúl, por medio del profeta Samuel, cuando él llegó y le dice, eso está en el capítulo primero de Samuel, capítulo 13, el capítulo 15, ahí está la historia, donde el profeta Samuel le dice al rey Saúl, no pudiste esperar hasta que yo llegue. Y le dijo, todo el pueblo de los soldados filisteos están rodeándonos, y como tardabas en venir, yo sacrifiqué y presenté holocausto a Jehová para pedir su favor. Amados hermanos, y ahí fue la respuesta de Samuel al rey Saúl, diciéndole, ¿acaso Dios agrada la multitud de sacrificios? ¿No es mejor el obedecer que los muchos sacrificios? Entonces, hermano, una persona no llega a caer en rebelión sin antes, primeramente, haber caído en desobediencia. Alabado sea Cristo, porque el tener en poco la palabra, dice aquí, amados hermanos, 3 cosas muy importantes. Alabado sea el Señor para siempre, de este versículo 13, y del versículo 13 nada más, mire, y murió Saúl, alabado sea Cristo, por su, ¿qué dice? Lea, los niños tomen asiento, ya no te levantes, hija, por favor. Murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová.
no solo es que prevaricó contra Jehová en rebelión, la palabra aquí rebelión viene, amados hermanos, de pecado o viene de prevaricar. La palabra prevaricar es ofender. Saúl ofendió gravemente al Señor, alabado sea Cristo para siempre, teniendo en poco la palabra de Dios, bendito sea Cristo, teniendo en poco el mandamiento. Dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó o con que ofendió a Jehová, contra la palabra de Jehová. Mire, no solo es que se rebeló contra Jehová, en otras palabras, tú y tu palabra a mí me importa. A mí me interesa lo que yo digo como rey. Cuidado, quizás en usted haya eso de que Dios lo tiene en poco, de que la palabra de Dios está en poco. Amados hermanos, Dios es bueno, Dios es grande en misericordia. Dios dice la palabra que con amor eterno nos ha amado, nos ha prolongado, nos ha extendido su misericordia, pero no tendrá por inocente al que es culpable. Tardo para la ira, grande en poder y misericordia, pero no tendrá por inocente al que es culpable. Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios es un Dios de fuego consumidor. Dios jamás puede ser burlado. La palabra del Señor dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Alabado sea Cristo para siempre. Y Saúl tuvo en poco, amados hermanos, tuvo en poco a Dios, se rebeló contra Dios, pecó contra Dios, ofendió a Dios, y dice, y contra la palabra de Jehová, la cual él no guardó. Dos cosas muy graves. Primero, tuvo en poco a Dios. No me importa lo que Dios diga de mí, no me importa lo que Dios piense de mí, mi vida es mía, yo hago con ella la que quiero. Pero mire, hermano, la consecuencia de Saúl a dónde le llevó. Primero dice que murió porque tuvo en poco a Jehová, no le estimó a Dios, no le respetó a Dios, no le honró a Dios. Por algo dice la palabra, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi honor? Entonces Saúl pecó contra Jehová, ofendiéndolo gravemente y teniendo en poco la palabra porque no la guardó. Y también otro terrible pecado, dice que consultó a una adivina. Terrible, en el libro de Deuteronomio capítulo 28 en adelante, amados hermanos, más que todo el verso 7, estrictamente está prohibido, porque no hay que consultar a adivinos y no hay que consultar a agorero, ni hechicero, ni nada de estas cosas, ni alguien que haga sacrilegio, ni de estas cosas. Estaba prohibida para la nación de Israel como ley y como mandamiento, y aún para nosotros. Son leyes morales, son leyes, alabados al Señor para siempre, que no se pueden violar. Hay leyes que están vigentes para la nación de Israel, como hay leyes morales que para nosotros hasta la vez nos sirve y nos está vigente para nosotros. La ley moral de no adorar a otro Dios que no sea Jehová, la ley moral de no caer bajo idolatría o consultar agorería, hechicería, brujería. Esto también es para la iglesia del Señor. Amén. Y este Saúl se atrevió a ofender a Dios gravemente. Hermanos, Dios lo mató. Aquí dice, lo dice el verso 14. Y no consultó. Para Saúl fue más fácil consultar a una divina, para Saúl fue más fácil consultar a un brujo, doblarse ante un brujo, darse ante un brujo, ante el adivino, el hechicero, el agorero, que doblegarse ante Dios. Amados hermanos, dice, y Saúl, dice, amados hermanos, no consultó a Jehová. ¿Se da cuenta? Por esta causa lo mató y traspasó el reino, es decir, le quitó el reino y no hubo herederos en Saúl. No hubo herederos en Saúl. Se lo traspasó, se lo quitó, se lo arrebató y se lo entregó a David, su hijo de Isaí. Ahora, amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre. No solo es que en este pecado Saúl peca así solo. Este pecado de David afectó a segundas y a terceras personas. ¿Está conmigo acá? Amén. El pecado de Saúl afectó a segunda y a tercera persona, porque fueron tres cosas muy graves: pecado de muerte, como
pecar contra Dios, prevaricar contra Dios, enojar a Dios, ofender a Dios, tener en poco la palabra, por lo último consultar una divina. Para él fue fácil hacer esto antes que consultar a Dios. 3 pecados muy fuertes, muy graves, pecados de muerte. No solo afectó su vida como persona, sino que también este pecado de Saúl afectó a segundo y a terceros. Si lo vamos a ver por la palabra, fue el verso que leyó el hermano Pablo, los versos que leyó él. Vamos a ver lo que nos dice el verso 1 del capítulo 10. ¿Estamos? Amén. Alabado sea Cristo. Dice aquí: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonathan. Jonathan es el hijo de Saúl, el rey que se rebeló contra Dios. Jonathan, ¿y quién más? Y Abinadab. Abinadab era, amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre, su general, su escudero, o era el hombre que comandaba las huestes de Saúl. Mi alma alaba a Cristo. Amados hermanos, y a Malquisúa, hijo de Saúl. Malquisúa era otro de los hijos del rey Saúl. Tanto Jonathan y Malquisúa eran los príncipes, eran los futuros herederos al trono. Amados hermanos, pero estaba ya dicho, estaba ya profetizado, alabado sea Cristo, que Samuel había dicho que los hijos y él ese mismo día iban a caer en el campo de batalla. Alabado sea Cristo. Cuando Dios habla, se cumple. Amados hermanos, pero mire, no solo es que esta rebelión, no solo es que este pecado afectó la vida de Saúl, sino que mire, murieron sus hijos. Jonathan, murió también el otro hijo llamado Malquisúa, y murió su general Abinadab. Siga leyendo el verso 4 y se va a dar cuenta. Entonces dijo Saúl, verso 3, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que venga estos incircuncisos y hagan escarnio o burla. Traten de coger el niño, me desconcentro, traten de los hermanos por fin de sacarle. Ayúdennos ahí a la hermana, los diáconos, a la diácona, ayúdenme porque me desconcentro, me distraigo, no puedo. Háganle que juegue con algo, no sé. Alabado sea Cristo. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que venga estos incircuncisos y hagan escarnio o se burlen de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Un triste final, una triste final y un triste desenlace, amados hermanos, a dónde llevó la rebelión, a dónde llevó la desobediencia, a dónde llevó el pecado de Saúl. Amados hermanos, no solo le llevó a la rebelión, la desobediencia, no solo le llevó a una rebeldía, sino que esta rebeldía lo condujo a la derrota. Esta derrota, amados hermanos, lo condujo, amados hermanos, a huir delante de sus enemigos. Alabado sea Cristo para siempre. Y esta, obviamente, amados hermanos, nunca puede serle frente a una persona, a sus enemigos, ya sean estos físicos, espirituales, mientras que esté en rebelión, esté en desobediencia o en contradicción con la palabra de Dios o en contradicción contra Dios. Alabado sea Cristo. Nadie podrá hacer frente a sus enemigos mientras que Dios, el Señor, no sea su paz, mientras que el Señor no sea su guerrero, no sea el que vaya delante de nosotros, como dice, amados hermanos, los libros de la historia de la nación de Israel, como poderoso gigante rompiendo cerrojo de hierro y puerta de bronce.
Cuando Dios es el capitán de tu vida y de mi vida, amados hermanos, alabado sea Cristo, podemos hacerle frente a todos los gigantes que se levanten, a todos los enemigos que se levanten. El pueblo de Israel no pudo hacerle frente. El rey Saúl no pudo hacerle frente a los filisteos. Los hijos de Saúl no pudieron tampoco. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios había designado, ya Dios había, amados hermanos, propuesto entregarnos en manos de los enemigos. ¿Sabe por qué? La simple y realidad es la rebelión, la desobediencia, tener en poco la palabra del Señor, bendito sea Cristo. Si hasta ahora Dios nos mantiene con vida, si hasta ahora Dios nos conduce en misericordia, si hasta ahora Dios se complace de darnos la vida, la familia, los hermanos, los parientes, demos gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre, porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, alabado sea Dios para siempre. Nunca lo olvides, nunca olvides que lo que tú decides ahora hacer afecta no solo a tu vida como persona, sino que afecta a segundos y a terceros. La decisión de Saúl de rebelarse, de ir en desobediencia, en desacato en contra de la palabra, afectó mucho no solo su vida, le llevó a la muerte, al suicidio, amados hermanos, sino que también afectó a sus hijos. Toda su casa murió. No quedó más que Mefiboset, un lisiado, un hijo lisiado, que después el rey David tuvo misericordia de él y hizo también que coma a su mesa. Pero no hubo nadie que se diga completo, sano, que pueda heredar el trono de Saúl, porque ya Dios había determinado raer la familia de Saúl por el pecado de rebeldía y de rebelión que había tenido contra el Señor, y de tener en poco la palabra del Señor. Hermanos, si esto está escrito en la palabra, el Señor es claro cuando dice que de los judíos o de los israelitas, 5 de ellos correrían tras 20, tras 5,000 o tras 10. Pero amados hermanos, pero así dijo Dios, pero si ustedes se alejan, si ustedes se apartan, amados hermanos, así como la avispa saca corriendo a muchos, así serán corridos ustedes y dispersados si ustedes alejan de mi mandamiento, si ustedes se alejan de mi palabra. Y lo vamos a ver lo que dice, amados hermanos, la Biblia. Esta muerte, esta desobediencia, no solo lleva a la rebeldía, tienen claro esto, lo que lleva a la derrota. Esta derrota, amados hermanos, obviamente va a ser difícil hacerle frente a tus enemigos, sean físicos, espirituales, amados hermanos, porque te van a conducir al suicidio, lo que le pasó a Saúl. Saúl ya impotente, Saúl ya, amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre, reconociendo en ese momento que él ya no iba a poder hacer libre de sus enemigos, Saúl tomó la triste y decisión cobarde de suicidarse. Él le dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame, porque yo no quiero que vengan estos filisteos y se burlen de mí, mátame tú. Y él, como rehusó hacerlo, Saúl mismo sacó su espada y se echó sobre ella. No solo se mató, sino que al ver esa actitud cobarde, su escudero también hace la misma cosa que hizo él. Aleluya. Amados hermanos, hay momentos que Dios nos entrega en nuestras confusiones mismas. La rebeldía, la desobediencia, la rebelión contra Dios, el alejarse de la palabra de Dios, trae consecuencias. De pronto el suicidio no sea físico, pero te está suicidando espiritualmente, te está matando espiritualmente, te está muriendo espiritualmente, y sabes que necesitas de Dios, sabes que necesitas salir del hoyo, sabes que necesitas salir de allí, necesitas ser restaurado. Pero amados hermanos, poco a poco el diablo está consiguiendo su plan de terminarte, de excluirte de la presencia de Dios. Lo logró con Saúl. Mi alma alaba a Dios. Hermanos, muchos están suicidas espiritualmente, dice el Espíritu Santo. Muchos suicidas espirituales están cayendo bajo el lazo del diablo. Es tiempo que reaccione, iglesia. Es tiempo que te sacuda. El suicidio espiritual ha llegado a la iglesia, y este es el tiempo en que la iglesia debe despertar, porque el diablo ha venido con todo, ha desatado su hueste de maldad, matando, robando, destruyendo y haciendo que la iglesia perezca. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Puede alabar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es Cristo. Aleluya. Quizás la muerte física está muy lejos todavía para ti, y quizás para mí, pero no te has dado cuenta que la muerte espiritual es el rato que llegó a tu vida.
el suicidio espiritual en el que te ha metido el diablo. Reacciona, levántate entre los muertos, sacúdete, como dice por ahí mi pastor, levántate a los muertos y te alumbrará Cristo, alabado sea el Señor. Mira bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, alabado sea Dios, porque los tiempos son malos. Este Saúl se mató, hermano. Mire lo que dice rápidamente el libro de Levítico, si no me equivoco, capítulo 26. Levítico 26. Gloria a Dios. El verso 8. La promesa para la nación de Israel y la promesa para nosotros también vigente en estos tiempos es esta: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vosotros y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Levítico 26:8. Y vean lo que dice el verso 14 de Levítico 26. Pero si no me oyeres e hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación, cansancio, significa eso, agotamiento, de la nada te agota, de la nada te cansa, extenuación y calentura. Hay muchos que de la nada andan con fiebre, alabado sea el Señor, con calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán, alabado sea Dios. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y oiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, dice el Señor, alabado sea Cristo, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro y que como el cielo hierro y vuestra tierra como bronce, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, esta era la promesa para el pueblo de Israel. Mientras que ellos estuvieran atentos a la palabra, mientras que ellos obedecieran los mandatos del Señor y no tuvieran en oposición al Señor, solo 5 de los israelitas, amados hermanos, perseguirían a 100, y 100 de ellos a 10,000. Pero el pueblo de Israel, amados hermanos, por cuanto estuvo en poco la palabra, empezando de su rey Saúl, el pueblo de Israel huyendo delante de su enemigo, Saúl sus hijos caen muertos por dar rebeldía delante de Dios. Saúl, la consecuencia, el pecado de Saúl cayó contra sus hijos, cayó contra su general, cayó contra su casa. Hoy en día, amados hermanos, si tú estimas en poco la palabra, estimas en poco el nombre del Señor, debes de saber una cosa: lo que tú hagas en contra de la voluntad de Dios va a afectar tu familia, va a afectar tu casa, va a afectar tu parentela. Por eso que tú y yo debemos de decidir bien qué es lo que queremos en los caminos del Señor. Dios no puede ser burlado, no podemos coger el nombre de Dios en vano. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo, aleluya. Dios es todopoderoso, Él es digno de toda alabanza y de toda gloria y de todo honor, de toda reverencia, de todo respeto. Él está en los cielos y tú y yo estamos en la tierra. Si el hombre pecare contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero si el hombre pecare contra Jehová, ¿quién lo podrá salvar? Dice la Biblia. Alabado sea Cristo. Saúl se atrevió a desafiar a Dios. Saúl se atrevió a tener en poco, a desestimar la palabra, a desestimar el nombre santo y glorioso de Jehová. Y la consecuencia fue la muerte. La consecuencia, se atrevió a rebelizarse, y la consecuencia fue la muerte de él, la muerte de sus hijos. Y lo más triste que
Saúl en este mismo instante está ardiendo en el infierno, amados hermanos, porque ningún suicida entra al reino de los cielos, alabado sea Cristo. Saúl se suicidó. Saúl se suicidó. Y la Biblia es clara en el libro de Apocalipsis, dice que ningún suicida entra al reino de los cielos. Alabado sea Cristo. Amén, gloria a Dios. 22:15 de Apocalipsis, ahí lo dice. Ningún suicida tiene parte en el reino de los cielos. Lo más triste, un rey que gozó de todo lo que Dios le había dado. Un rey que lo único que tenía que hacer era hacer la voluntad de Dios, andar en obediencia, en rectitud. Tú y yo somos reyes y sacerdotes, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 1:6 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para la gloria del Padre, amados hermanos. Bendito sea el Señor que Él nos hizo reyes y sacerdotes. No dice que nos iba a hacer, no dice que nos hará. Dijo que nos hizo por medio de Cristo reyes y sacerdotes. Tú y yo como reyes y sacerdotes de nuestra familia, de nuestros hogares, somos los llamados a conducirnos delante del Señor en obediencia, en rectitud. Debemos andar en integridad, en santidad, en paz. Alabado sea Cristo para siempre, y que Cristo por medio del Espíritu Santo sea el que gobierna nuestras vidas, para que no nos acontezca lo que le aconteció a Saúl. Téngalo por hecho que su conducta delante de Dios, su desobediencia tarde que temprano tiene su retribución. Vuelva a Dios, vuélvase a Cristo, vuélvase al Señor. Después usted un hermanito que camina en los caminos del Señor, pero usted anda en contradicción, anda en oposición a la palabra, anda en oposición a Dios, anda en oposición, alabado sea Cristo para siempre, a lo que Dios le ha ordenado. Nunca olvide lo que le estoy diciendo. La desobediencia trae derrota. Y la derrota trae, alabado sea Cristo para siempre. La desobediencia trae rebelión. Y la rebelión trae derrota. Porque una persona cuando ha caído en rebelión, que es pecado, obviamente Dios se aleja. Recuerde lo que pasó en el pecado con el pecado de Acán. Alabado sea Cristo para siempre. La presencia de Dios abandonó el campamento por el pecado de Acán. Aleluya. Y Dios le ordenó a Josué que santificara al pueblo, que buscara entre los enseres del pueblo el pecado, la maldición que había tenido el pueblo. La rebelión es una maldición, la desobediencia es una maldición, porque Adán y Eva nos la heredaron, amados hermanos, pero para eso vino Cristo a deshacer las obras del diablo. Bendito sea Cristo. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria. Termino aquí. Gloria a Cristo. Amados hermanos, no olvidemos nunca esto. Lo que usted haga ahora le afectará mañana. Y lo más triste es que no es contra solo usted. Quizá usted sea el último que le afecte. Quizá las consecuencias lo alcancen al último. Usted dirá, ¿por qué se enferma papá, mamá, hermano, hermana? ¿Por qué en mi casa está pasando una desgracia? Cada día hay peor cosa. No puedo. Hermano, ¿cómo estás conduciéndote? A Saúl, conforme se conducía, así mismo estaba pasando alrededor de su familia. Todo le iba mal. Sus hijos fueron los primeros ver morir a sus hijos. Y luego él quedarse rodeado de sus enemigos. Y por remate quiso que su escudero lo suicide, lo matara. Él, como no quiso, él mismo sacó su espada y se lanzó sobre su espada y se mató. Cuidado, te vas a ahorcar, porque ese es el plan del diablo: matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. El suicidio espiritual en que el diablo ha metido en la iglesia tiene que salir de allí. Levántate de ese suicidio, hermano, porque si no vas a terminar completamente, no solo espiritualmente matándote, sino físicamente. Alabado sea Cristo. Y nunca podrás hacer frente a tus enemigos, no podrás hacer frente a tus enemigos mientras que no reconozcas tu pecado, tu maldad, y entonces vas a entender que también Dios está con tu familia. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Le he dado un ejemplo de lo que pasó. Rebelión contra Dios significa, obviamente, consecuencias con mi vida, con segundos y con terceros. Amén. Pongámonos de pie. Esta ha sido la reflexión de esta noche del texto bíblico de Primera de Reyes, capítulo 10.